Buenos días tengan ustedes. Zapapainisa Aron Tatapachtawa. Aymara fácil para todos. Iniciaremos con la lección número 11. Aymara Aroja Haseyatecaña. Esta vez trataremos el verbo. El verbo se traduce Hakirinaka kunay iman utkata. Hakirinaka kunay iman utkata. Verbo, vivir, jacaña, jacaña, jacaña. Vamos a empezar siempre aproximándonos al castellano. Singular, zapa. Plural, ayoja. Jacastua, vivo. Jacastua, vivo. Plural. Jacasctana, vivimos. Jacasctana, vivimos. Jacascta, vives. Jacascta, vives. Jacasipcta, viven. Jacasipcta, viven. Jacasqui, él o ella vive. Jacasqui, él o ella vive. Jacasipqui, ellos o ellas viven. Jacasipqui, ellos o ellas viven. Ejemplos. Ahora vamos a utilizar lo que ya hemos hecho en las anteriores lecciones. El pronombre. Yo, tú, él. Pronombre personal, que se reemplaza a los nombres. En plural y en singular, los ejemplos. Nayaja hakastua. Nayaja hakastua. Yo estoy vivo o viva. Umaja hakaskta. Tú estás vivo o viva, si se trata de una mujer. Hupaja hakaski. Él o ella está vivo. En plural. Iwasaja hakasktana. Nosotros o nosotras estamos vivos. Humaja humanakaja hakasipkta. Humanakaja hakasipkta. Ustedes están vivos, por decir. Hupanakaja hakasipki. Hupanakaja hakasipki. Ellos o ellas viven. Hemos empezado con el verbo vivir para empezar con muchos ejemplos que nos va a tocar en estos temas de Aymara fácil para todos. El verbo. Muchísimas gracias.